En esta tarde queremos considerar la segunda porción del capítulo 5 de Efesios. Y debemos recordar que en el libro de Efesios hemos considerado primeramente que es la primera iglesia, en el sentido de que Cristo escribió a 7 iglesias y Pablo escribió a 7 iglesias, y esta es la carta a Efesios, la primera iglesia. Y en la primera iglesia él comienza hablando de lo que la esposa tiene en el marido, Cristo, la esposa, la iglesia, y después pasa a hablar en los versos 15 en adelante del capítulo 1 diciendo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, que Pablo está presentando la iglesia a Cristo y habla también de la herencia de Cristo que va a recibir en la iglesia. Así que debemos recordar que su interés es en tener la unión de Cristo con su iglesia, y en los capítulos 2 al 5 nos ha dado muchos consejos en cuanto a cómo comportarnos en la iglesia, entre hermanos. Pero ahora, en el capítulo 5, va a pasar en el verso 21 a el comportamiento en el hogar. O es decir, que hasta ahora hemos hablado de cómo comportarnos en la iglesia, y ahora, en cuanto a los versos 21 al 33 de capítulo 5, va a hablar del amor conyugal. ¿Y por qué pasará Pablo a tal asunto? Pues la casa es, o el hogar es, el fundamento de la iglesia. Y si en el hogar no anda bien, tampoco en la iglesia andará bien. Así que podemos ver en los versos que fueron antes del verso 21, en el capítulo 5 de Efesios, comenzando con el verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que estamos comenzando con la idea de que ya sabemos que somos los creyentes en Cristo, que ya tenemos el don del Espíritu Santo. Y dice, llenos del Espíritu Santo, vamos a estar hablando entre nosotros, cantando, alabando y dando gracias al Señor en todo. Esto entonces nos da la introducción para ver el tema de que consideraremos en esta tarde, el amor conyugal. Y el verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y si el hermano Ricardo puede pasar a la próxima pantalla, podemos ver. Sí, podemos ver que esperamos estudiar en 3 partes. Primeramente, esposas sumisas, del versos 22 al 24. Después, esposos amantes, del 25 al 33. Y al final vamos a considerar Cristo y la iglesia, del 23 al 33. Y si puede regresar a la primera pantalla otra vez, el hermano
podemos ver que tenemos ejemplo de lo que es la sumisión en Génesis 16:9. Un ejemplo, cuando da la historia de Agar, que salió de la casa de Abraham y Sara por ser maltratado por Sara, y ella está en el desierto y está para morir con su hijo, y dice en el verso 9 del capítulo 16 de Génesis: y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Eso nos da ejemplo entonces de lo que es someternos a otra persona, y es ponerse bajo la decisión de otro, o es decir, es aceptar lo que otro decide para nosotros. Esto es lo que queremos entonces entender de lo que es la sumisión, y tenemos también un ejemplo de lo que dice en el verso 21, dice, sometéis unos a otros en el temor de Dios. Y cuando dice en el temor de Dios, nos da a entender que todo el someter, de la cual vamos a hablar en esta tarde, es en el temor de Dios. O es decir, Dios y su voluntad y sus decisiones y sus mandatos van por encima de cualquier otro. Así que tenemos el ejemplo de Abraham cuando iba a Egipto y hablaba con su esposa diciendo, necesitamos mentirnos para que no me matan, y así no fue de acuerdo con la voluntad de Dios y llegó con problemas. Igual su hijo Isaac tuvo el mismo problema de mezclar la mentira con la vida, y este no salió bien. Así que el mentir en cuanto a Sara, que fue su hermana, Abraham no hizo todo en el temor de Dios. Esto nos da ejemplo que el temor de Dios es sobre todo en cuanto a la sumisión. Si vas a someter a alguien, primeramente tienes que someter a Dios y hacer su voluntad. Y si otra persona te dice, no, quiero que haga algo contra la voluntad de Dios, esto no aceptamos. Entonces, todo es bajo el temor de Dios, como dice en el verso 21. Y ahora pasamos a la tercera pantalla, donde vamos a considerar esposas sumisas, y vamos a leer los versos 22 al 24 de Efesios 5, o comenzamos con el 21 de nuevo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por lo menos entonces del verso 21 entendemos que en la iglesia todos podemos someter los unos a los otros. Y en la familia tampoco es malo someter el uno o la otra. Es decir, someternos entre todos es la manera correcta de tener armonía. Pero Pablo da un consejo especial en cuanto a cuando hay diferencia de opinión, diferencia de decisión, y el esposo dice una cosa y la esposa dice otra y no pueden llegar a un acuerdo. Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando dice a sus propios esposos, eso nos da a entender que no como una mujer me dijo, una testiga de Jehová que vino a mi casa una vez y dijo, nosotros las mujeres son sumisas a los varones. No, no dice que toda mujer debe someterse a todo varón. Solo está hablando en cuanto a la familia, al esposo y esposa, y dice
a sus propios esposos, a sus propios maridos. Y entonces nos preguntamos, pues, ¿qué ejemplo tenemos? Y nos da un ejemplo, dice, como a Cristo. Entonces ya sabemos que todos debemos someternos a Cristo y dice, la mujer debe ser sujeta al esposo suya como a Cristo. Y podemos recordar que Cristo nunca nos ha forzado a hacer nada. Así que no estamos hablando de que el esposo debe someter a su esposa. No, el verso 22 está hablando a las casadas, a las mujeres, a las esposas, y dice, la esposa estén sujetas, las esposas estén sujetas. Y Cristo no nos ha forzado en hacer nada y tampoco el esposo debe forzar a su esposa a hacer nada, pero dice como al Señor. Y después nos da el por qué. ¿Por qué debe la esposa someterse al esposo? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Eso nos da a entender que el marido es seleccionado por Dios para ser la cabeza en la familia, el representante de la familia, el líder de la familia. Y esto entonces nos da a entender el porqué de someter, porque el esposo tiene su rol, su papel para ejercitar, es el de ser líder. Y entonces el esposo es el líder y representante de la familia de la esposa. Dice también que así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, él es su salvador. Así que la esposa, según 1 de Corintios 11:7, dice que es la gloria del esposo, y el esposo aquí dice es el Salvador, representado por Cristo como el Salvador, y como Salvador el esposo tiene responsabilidades. Él tiene la responsabilidad de proveer para su mujer, para proteger a su mujer, pastorear a su mujer, y esto podemos ver en Salmos 23, hablando del buen pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces la obra de Cristo, la obra del esposo en la familia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así que la esposa es para someterse a un esposo que es responsable. Él tiene la responsabilidad de proveer para ella, de proteger a ella y de pastorear a ella en guiarle en sendas de luz y verdad. Y dice en el verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pues ya hemos dicho que es correcto para el esposo someter a la decisión de su esposa si él hace tal decisión. Y es correcta que la esposa sujete en todo a su esposo, dice, como está sujeta la iglesia a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esta es posición de cargos en la familia, poniendo la responsabilidad y el liderazgo en manos del esposo. Y si mutuamente no llegan a un acuerdo, la esposa entonces es para someterse al esposo, como la iglesia es para someter a Cristo. Y pasando a la próxima pantalla, vamos a hablar en cuanto a los esposos. Y dicen los versos 25 en adelante, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí entonces nos dice que el cargo principal del esposo es amar a su mujer. Y el amor es el cumplimiento de los 10 mandamientos. O es decir, es tratar a ella como Dios desea que tratamos unos con los otros. Y es como Cristo trató a la iglesia, como dice en Colosenses 3:19, hablando del esposo, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que este amor y este liderazgo en la familia no debe ser áspero, sino con mucho amor y muy tierno. Y como Cristo se entregó a sí mismo, no, a ver, dice, para santificarlo por la palabra. Y esto nos hace recordar de lo que dijo Cristo en el Juan 17 y el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la iglesia que comenzó en los tiempos de la iglesia de Éfeso iba siendo purificada. Y el libro de Apocalipsis habla de esta purificación, que es por medio de la palabra, por medio de la oración y por medio de la obra del Espíritu Santo. Y aquí dice, como Cristo lava a la iglesia, así el esposo debe usar la palabra para ayudar a su esposa a vivir conforme a la palabra de Dios. Y a fin de presentarla, pues el propósito de esta obra es la de Cristo, y la del esposo es para presentarla iglesia gloriosa o esposa gloriosa sin mancha. Y dice en los versos 28 al 30, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Aquí entonces nos da ejemplo bien específica, bien entendible en cuanto a cómo el esposo debe amar a su esposa. Y dice, el esposo debe amarla como ama a su propio cuerpo. Como la iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa entonces aquí está comparada con el cuerpo. Y el hombre, ¿cómo se trata con su cuerpo? Se viste, se protege, posible si va en motocicleta, va a poner casco. No quiere atraer tener accidente y pegar su cabeza y perder toda su mentalidad o su vida. Por eso lo proteja y lo come, lo da de comer a su cuerpo, lo baña, lo peina. Así cuida mucho o cuidamos mucho los esposos a nuestros cuerpos. Y así es el ejemplo para cómo debemos cuidar a nuestras esposas, proveyendo sus necesidades y así ayudándola en todo como ayudamos y cuidamos a nuestros cuerpos. Y dice que el ejemplo es dado más adelante en el verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Otro ejemplo entonces para entender el rol, el papel del esposo es de que son una sola carne. Y esto entonces también, como dice en Génesis
citando de Génesis, dijo Dios hacia Adán y Eva que iban a llegar a ser una sola carne, nos da a entender entonces que esa unión es íntima y bien pegada y no para ser deshecho por ninguna razón, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. También unos preguntan, pues, ¿qué es la relación más importante? ¿De padre e hijo o de esposo y esposa? Y aquí Dios lo pone bien claro que es más importante, más grande la unión entre hombre y mujer que entre padre e hijo. O es decir, los hijos tienen que dejar a sus padres y vivir con su mujer. Esto nos da el ejemplo de que los esposos son más cercas que padre e hijo. ¿Y cuántos cuidan y aman a sus hijos? Pues esto nos da ejemplo para el varón de cuidar y amar a su mujer, uniéndose mentalmente, espiritualmente y físicamente. Y si pasamos a la próxima pantalla, ahora queremos hablar de Cristo y la iglesia, y esto es en todo lo que hemos leído, y haremos el repaso diciendo desde el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, esto nos enseña que la iglesia debe ser sujeto al Señor, sujeto a Jesucristo. Y esta es someternos a su voluntad, a sus decisiones, y esto encontramos en la palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Cuando decimos Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, entonces es que Cristo es el líder. Él tiene la responsabilidad por la iglesia y la iglesia tiene la responsabilidad de sujetarse a Cristo en todo. Y cuando dice que es salvador de la iglesia, nos hace recordar que Cristo amó a la iglesia dejando lugares celestiales. O es decir, él dejó los palacios inmortales, los palacios celestiales. Y hizo esto por amor a nosotros, su iglesia. Así que el amor fue de sacrificarse mucho para venir a hacerse ser humano, para ser el esposo de la iglesia. Y no solo esto, se entregó por ella en la encarnación, en la vida y en la muerte. O es decir, no solo llegó a ser humano, sino llegó a ser siervo y servía a la iglesia como el esposo debe servir a su mujer. Y dio su vida por la iglesia y murió la muerte de la cruz. Pero dice también, así que como la iglesia está sujeto a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo entonces está obrando, porque él está en noviazgo con su iglesia, como Pablo escribió en 2 de Corintios, el capítulo 11 de 2 de Corintios, los versos 2 y 3 lean así. Ojalá me tolera, el verso 1. Ojalá me tolerases un poco de locura, si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado
con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En el noviazgo, como en la iglesia de Éfeso, a quien escribió Cristo, hay posibilidad de perder su primer amor. Y así en las familias también. Y por eso Pablo dice, he despojado a la iglesia con Cristo. Pero es para presentar la iglesia a Cristo como una virgen pura. O como dice aquí en Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es lo mismo que Pablo dijo en el capítulo 4 de Efesios, cuando dijo en los versos 11 y de adelante, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es el propósito, es el fin que Cristo y Pablo tienen para la iglesia, que se puede ser presentada pura a Cristo como esposa. Y hemos dicho que Cristo sostiene a la iglesia, como Salmos 23 dice, que da pasto, que la guía y la proteja, como dice en Salmos 18 y el verso 2. Salmos 18, 2, que dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así como Cristo es el protector de la iglesia, los esposos deben ser protectores de sus esposas. Y como también dice, porque somos miembros de su cuerpo, nos hace recordar que en Romanos capítulo 12 y los versos 4 y 5 dicen, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pero no solo esto, dice que en Efesios 5 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Este es el cuerpo de Cristo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y esto es lo que Cristo pidió del Padre en Juan 17. Después de decir, santifíquelos por su palabra, en Juan 17 y los versos 20 al 23, dice así, mas no ruego, es Cristo pidiendo al Padre, orando al Padre, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste
yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esto entonces dice que llegará la iglesia a la perfección para unirse en el trono con Cristo, como dice en la carta a la iglesia de la Odisea, que sentará en el trono con Cristo, que serán uno, que llegarán a ser uno, y esto, dice Cristo a su Padre, mostrará al mundo que el Padre ha enviado al Hijo y que esta es la iglesia verdadera, los que aman los unos a los otros y están en unidad. Así que hemos llegado hasta el verso Efesios 5, 31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice el 32, grande es el misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que es clara en la Biblia, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, que la iglesia es la novia, será la esposa del Cordero. Y aquí Pablo dice, este fue un misterio. En el Antiguo Testamento no se entendía, como ahora está hecha bien clara. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y añade entonces un resumen en el verso 33 diciendo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es el resumen de Pablo en cuanto al amor conyugal. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y si pasamos a la última pantalla, hemos puesto unas conclusiones. Hermano Ricardo, puede pasar a la última. Ahí está. Muchas gracias. Y como la primera conclusión, hemos puesto la unidad de los esposos en el hogar y la unidad de la iglesia con Cristo da testimonio que por amor el Padre envió al Hijo. Lo que acabamos de leer en Juan 17, ¿no? La unidad de los esposos y la unidad de la iglesia con Cristo da testimonio que Dios por amor, Dios Padre por amor envió a Cristo y que esta es su iglesia. Y como segunda conclusión, el esposo debe amar a su esposa y ella debe respetar a su esposo. La conclusión del verso 33, ¿no? El esposo, nosotros los esposos debemos amar a nuestras esposas. ¿En qué manera? En proveer para ellos, en proteger a ellos, en guiarles en caminos rectos, en lavarles con la palabra. Esto es la obra de amar tiernamente, no ásperamente. El esposo debe amar a su esposa y ella debe respetar a su esposo. Y como tercera conclusión, la posición del líder en el hogar no implica desigualdad. Pues hemos pasado por alto posible esta en el estudio. Debemos regresar entonces a ver que esto no indica desigualdad, como dice en Gálatas, el capítulo 3 de Gálatas, y desde el verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego,
no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El esposo y la esposa, los dos creyentes, son herederos de la promesa. Los dos son iguales en la justificación a la vista de Dios. Y otra prueba de esta verdad encontramos en Primero de Corintios 11:3. Primero de Corintios 11, el verso 3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que vemos que el Padre es la cabeza del Hijo en la deidad, como el varón es la cabeza de la mujer. No quiere decir que son desiguales, sino son iguales el Padre, el Hijo, igual en potencia, igual en eterna vida, igual en sabiduría, igual en sí mismo. Así los que son iguales pueden tener roles, pueden tener papeles que ejercitar diferentes. El esposo y la esposa son iguales, pero tienen funciones diferentes. Así que Dios nos hace, varón y hembra, nos hace uno para cumplir la voluntad en nuestra posición dado por Dios. Y igual que el Padre y el Hijo tienen sus funciones diferentes, el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo y el Hijo murió en la cruz. Así que, aunque son iguales, tienen funciones diferentes. Y esto es lo que vemos en la tercera conclusión, la posición del líder, la posición del padre, del esposo en el hogar. La posición del líder en el hogar no implica desigualdad. O es decir, los esposos son iguales ante Dios, tienen la misma herencia, igual como padre e hijo son iguales, pero tienen funciones diferentes. Por eso dice, el padre es la cabeza de Jesús, el Hijo. Gracias por su tiempo. Damos gracias a nuestro hermano Ricardo Marín. Si alguien tuviera alguna pregunta, hermanitos, para que el hermano nos ayude a entender alguna pregunta. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta, hermanitos? En este texto de la Biblia no habla nada del Espíritu Santo, ¿no? Solamente habla del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo no habla nada ahí, ¿no? Pues vemos que en los versos que fueron antes de lo que estudiamos hoy en la tarde, dice en Efesios capítulo 5, comenzamos con los versos 18 en adelante, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Así que este es un fundamento que ha establecido en todo el capítulo 5 y más antes, en el capítulo 1, dijo que el verso 13, en él también, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el capítulo 3 hablaba del poder del Espíritu en el verso 16 para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Los esposos no pueden amar a sus esposas si no tienen el Espíritu Santo en ellos.
Y las esposas, las maridas, las mujeres no pueden someterse a sus esposos si no tienen el Espíritu Santo. Por esto vemos en el mundo hoy en día el hogar en ruinas, porque el esposo no tiene el Espíritu Santo, o la esposa no tiene el Espíritu Santo, o ninguno de los dos tiene el Espíritu Santo, y por esto no pueden cumplir esto que hemos estudiado ahora, de que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ni la mujer puede someterse a su esposo si no tiene el Espíritu Santo. Pero en lo que hace la comparación es con Cristo con la iglesia, y del Padre tampoco creo que habla en esta porción del 21 al 33. Yo creo que es solo Cristo y la iglesia que está hablando aquí. Así que ni tampoco el Espíritu Santo ni el Padre está mencionado en los versos 21 al 33 de Efesios 5. Entonces, hermano, una pregunta. Si la pareja no es creyente, no hay amor verdadero, porque es el Espíritu Santo el que derrama el amor en el corazón. O si solo uno de la pareja del matrimonio. Podemos considerar lo que dice en 1 de Pedro capítulo 3. El 1 de Pedro capítulo 3, comenzando con el verso 1 al 6. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Lo mismo que Pablo dice, aquí dice Pedro, ¿no? Para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pablo dijo, las mujeres respetan a sus esposos. Así dice Pedro, por su conducta de la esposa creyente con el esposo no creyente, deben ser respetuosas. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en la incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Lo mismo que dice Pablo, las mujeres están sujetas a sus maridos. Y después nos da ejemplo diciendo, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y en Corintios, el 1 de Corintios capítulo 7, 1 de Corintios 7, Pablo está hablando también de esposos y del matrimonio. Y dice en el verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Nos da a entender entonces, si una de la pareja, el esposo o la esposa, es santificada, es creyente en Cristo y tiene el Espíritu Santo en la santificación, que entonces tiene influencia en el otro esposo, y también da a los hijos tener oportunidad de ser creyentes y ser santificados por parte de una sola.
No sé si he contestado la pregunta, hermana. Bueno, Sí, gracias. a ver, hermana, sería bueno, bueno, en este estudio, claro, está explicando de la relación del Padre, el Hijo, y bueno, eso aplicado a la iglesia y con la presencia del poder del Espíritu Santo, ¿no? En cuanto quisiéramos que, si él puede, diríamos, hacer un estudio con respecto a la deidad. ¿Por qué? Porque acá en Perú y en todo el mundo hay mucha distorsión con respecto a la deidad o Trinidad que dice el pueblo, el católico, y deidad, lo mismo nosotros del pueblo de citas decimos deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, hay una corriente que dice que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo, y no es otra, y no es una persona, y no es una, que dice, la corriente esta dice que no es un tercer Dios. Porque cuando nosotros escuchamos, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están las tres personas. Entonces, acá en Perú hay una corriente bien fuerte que, bueno, nosotros nos llaman los trinitarios, porque dice que nosotros hemos aceptado, tanto como el católico, y también el evangélico, que son tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en la Biblia no hay de que diga que el Espíritu Santo es un Dios, un tercer Dios. Entonces hay una confusión tremenda, ¿no? Podría aclarar eso. Sí, es cosa de mucha importancia porque en el mundo cristiano, por todo el mundo, las ideas de la iglesia Testigos de Jehová, que crean así que el Espíritu Santo no es persona, que Cristo es menor o creado que el Padre, estas ideas sí están abundándose en todos lados y la misma hermana Milagros hace unos meses nos pedía dar estudios sobre ese tema y tenemos en el YouTube, YouTube bajo el canal Pregonero de Justicia, 5 estudios en cuanto a la deidad, porque la hermana Milagros la pedía. Hemos hecho 5 estudios, ya están los 5 en el YouTube, en el canal Pregonero de Justicia, y hablan de la deidad en Génesis, de la deidad en Salmos y Proverbios, de la deidad en los 4 evangelios, de la deidad en los escritos de Pablo y de la deidad en el libro de Apocalipsis. Y con estos estudios espero que puedan ver claramente que la Biblia enseña un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son iguales de poder y iguales de sabiduría, y esto por toda la Biblia se puede ver estas ideas. Igual aquí en Efesios hemos mencionado en los estudios anteriores que ya están en el mismo canal, los estudios anteriores sobre Efesios. Hemos tocado en casi cada estudio este punto, aunque en solo 1 o 2 frases.